Vayamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Ayer, en los 10 mandamientos, vimos que es pecado adorar a otros dioses y adorar ídolos, y usar el nombre de Dios en vano. Los primeros 4 mandamientos son acerca de nuestra relación con Dios, y los últimos 6 son acerca de las relaciones que tenemos los unos con los otros. El primero de estos últimos 6 mandamientos, y el más representativo de ellos, es el mandamiento con respecto a los padres. Muchas personas dicen que el cristianismo no promueve el respeto hacia los padres. Pero estas palabras son de personas que no conocen la Biblia muy bien. La Biblia nos enseña a honrar a nuestros padres cuando aún están con vida. Tal como dice aquí, honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Este mandamiento con respecto a los padres es el único mandamiento que promete una bendición a cambio de guardarlo. Si ustedes quieren tener éxito y también ser bendecidos en sus vidas físicas, realmente necesitan respetar y obedecer a sus padres. Si muestran respeto hacia sus padres y los tratan bien, ustedes y sus descendientes definitivamente serán bendecidos. Esto es una promesa. Pero si no honran a su padre y madre, y por el contrario les causan dolor y preocupación, eso es pecado. Y es un pecado ante Dios también. Sus padres fungen como representantes de Dios en la tierra. No pueden ver a Dios, pero mientras sus padres están vivos, actúan como representantes de Dios. Ellos son a quienes deben respetar. Si desafían o desobedecen a sus padres, un terrible juicio los espera. Siguiente, versículo 13. No mates. Matar. Supongo que nadie aquí ha asesinado o matado a nadie. Pero hay un tipo de asesinato que tal vez sí han cometido. El aborto. Parece que hay muchos casos en los cuales el bebé en el vientre es removido quirúrgicamente. Eso es matar. Ya que las personas no pueden ver al bebé siendo concebido y desarrollándose con sus propios ojos, no piensan que al abortar han matado. Pero yo tengo un video de un médico. Él realizó muchos abortos a lo largo de muchos años, y mientras llevaba a cabo estas operaciones, su conciencia lo molestaba. Tomó fotos del procedimiento de extraer a los bebés mientras estaban en el vientre. Se inserta un instrumento quirúrgico y se procede a cortar las piernas del feto y los brazos, y luego incluso se corta el cuello. Todo esto se muestra en el video. Piénsenlo. Es matar, sin lugar a duda. Las personas no piensan que esto sea matar, porque no pueden verlo. Pero si un niño ha sido concebido en el vientre, y su cuerpo ya está empezando a formarse, quitarle la vida a ese niño definitivamente es matar,
necesitan considerar que el pecado de matar conlleva un gran castigo. Luego, dice, no cometas adulterio. No es pecado que una pareja legítimamente casada duerman juntos y tengan relaciones sexuales. Esa es la manera en la que Dios pretende que sea. Pero el tener relaciones sexuales con alguien cuando aún no se han casado, incluso si están comprometidos, es considerado adulterio. ¿Por qué es adulterio si están comprometidos? Si están comprometidos, significa que han prometido casarse en el futuro, no significa que ya son marido y mujer. Una relación sexual solamente es aceptable entre marido y mujer. Tener relaciones sexuales con alguien con quien no están casados es un pecado muy grave, al cual se le conoce como adulterio. En la actualidad, la mayoría de las personas se han vuelto insensibles hacia los pecados sexuales. Los hombres y las mujeres tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, y si sienten que son compatibles, entonces se casan. Esto aplica tanto a hombres como a mujeres. Cuando se trata del asunto de la virginidad, las personas que cuidan su virginidad también pueden evitar cometer otros pecados. Les es posible huir de otros pecados. Pero una vez que su virginidad es transgredida o les es quitada, las defensas en sus corazones inmediatamente son destruidas y sus vidas se derrumban. Una vez que eso sucede, se vuelven insensibles a todo tipo de pecados. Piensan que ya no importa, debido a que sus cuerpos ya han sido contaminados y se dan por vencidos. Después de esto, se sienten libres en sus corazones para cometer otros pecados. Deben entender que su virginidad es su vida. El perder su virginidad es lo mismo que perder su vida. Deben guardar su virginidad con mucho cuidado, hasta conocer al hombre o a la mujer a quien puedan amar verdaderamente, y ofrecérsela a esa persona. De esta manera, los dos pueden convertirse en un solo cuerpo y en una familia, y pueden vivir felices juntos en unidad. En el momento en que un hombre o una mujer descubre que su esposo o esposa tuvo una relación física con otra persona antes de casarse, su corazón cambia. Incluso puede suceder que el amor termine. Así de serio es este asunto. Pero hoy en día, estos valores se están acabando. Y podemos ver cómo este estilo de vida está desapareciendo por completo. Si alguno de ustedes ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, recibirá un castigo muy grande. Si no son humildes y no se arrepienten, no hay manera que la fe pueda llegar a ustedes. Siguiente. No robes. No necesito explicar lo que significa robar. Si han tomado algo de una persona sin que ella lo sepa, necesitan arrepentirse de lo que han hecho. Siguiente. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Dice que no deben engañar a otros diciendo mentiras, y no deben decir cosas de otras personas que no sean ciertas. No deben empezar falsos rumores. Siguiente, el versículo 17 dice: no codicies la casa de tu prójimo, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Codiciar también es el origen de muchos pecados. Entonces, tenemos estos 10 mandamientos. Por ahora, una explicación acerca del mandamiento del día sábado sería muy complicado de abordar, así que lo omitiremos. Al leer estos versículos, pregúntense si alguno de estos mandamientos les genera algún problema en su corazón.
Quizá estén atormentados porque han desobedecido a sus padres. Si están preocupados por alguno de los mandamientos que han leído aquí, necesitan llevar este asunto ante Dios y arrepentirse sinceramente. Vayamos al Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 59. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Leeré desde el versículo 1. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Miren lo que dice aquí. ¿Se preguntan por qué no pueden ser salvados? No es que la mano de Dios sea corta para poder salvarlos, ni que su oído sea sordo y no pueda oírlos pidiendo salvación. Entonces, ¿qué es? Versículo 2. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. ¿Qué significa esto? Si observan aquí, supongamos que este es Dios, y este de aquí soy yo. Todos, sin importar quiénes sean, tienen pecado dentro de ellos. Cuando este pecado se revela, y el individuo comete pecado, este pecado va ante Dios acumulándose junto con todos los demás que han cometido. Dios es incapaz de salvarnos debido a estos pecados. E incluso si oro a Dios, mi oración no puede pasar esta barrera de pecados. Esa oración nunca llega a Dios. Este es el punto. Las personas que creen en Jesús hoy en día suelen leer estos versículos en Isaías capítulo 59, pero no reflexionan en lo que están diciendo. ¿Saben cómo es que ellos creen en Jesús? Aprenden cómo orar, después aprenden himnos, y luego aprenden acerca de la Biblia. Quizá le digan a un amigo, deberías creer en Jesús. Así que el amigo lo acompaña a la iglesia para ver de qué trata todo esto, y lo primero que aprende es cómo orar. Escucha a la persona que está al frente orando y diciendo, Dios Padre, te damos gracias, verdaderamente te agradecemos, y a partir de esto aprende y comienza a orar de la misma forma, pero no sabe que sus oraciones no pueden llegar a Dios. Hasta que resuelvan el problema de su pecado, orar no les sirve de nada. Por favor, tómense un momento para pensar en ello. Quizá han orado bastante hasta ahora. Pero, ¿habían solucionado por completo el problema de su pecado antes de comenzar a orar? ¿O han estado orando, aunque el problema de sus pecados permanece? Si han estado orando, pese a que el problema de sus pecados aún está ante Dios, todas esas oraciones han sido en vano. Todas esas oraciones nunca llegaron a Dios. Mateo capítulo 6 dice, Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Esto es lo que dice la Biblia. Jesús dijo esto. Dijo que no debemos hablar por hablar y repetir las mismas oraciones una y otra vez. Dios sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Si hay algo que desean fervientemente, solo necesitan expresar este deseo ante Dios como si fueran un niño pequeño. Esta es una oración. En el caso de un bebé recién nacido, él está orando cuando llora.
Levantar sus brazos y piernas mientras llora es un tipo de oración. Y cuando su madre lo oye, ella viene corriendo. Ella lo revisa para ver si hay algún olor proveniente de su pañal, revisa si es necesario cambiarle el pañal, o trata de amamantar al bebé en caso de que tenga hambre. El llanto es la oración del bebé. Luego, cuando el niño crece, quizá vaya con su padre y le diga: «Papá, necesito comprar algo para la escuela». Pero supongamos que el papá de este niño es el presidente de su país. En ese caso, ¿iría el niño con su papá y lo llamaría Su Excelencia u Honorable Presidente? ¿Se dirigiría a su padre de esta manera? Solo lo llamaría padre o papá. Sin embargo, algunas personas, cuando oran, usan expresiones muy ostentosas. Dicen cosas como Señor de los ejércitos, Señor de señores. Este es un discurso, no una oración. Entonces, hay oraciones que más bien parecen discursos. Hay cánticos y oraciones que son como sermones, e incluso hay oraciones en las que alguien pasa y golpea las espaldas de los que están orando. Pero ninguno de estos diferentes tipos de oraciones son oraciones verdaderas, sino que son solo parte de rituales formalizados. Eso no es una verdadera oración. ¿Cómo se dirigen a la persona más cercana a ustedes? Permítanme preguntarles algo. ¿Quiénes son las dos personas más cercanas en una familia? Para aquellos que están casados, su pareja es la persona más cercana a ellos, ¿cierto? Cuando el marido y la mujer se sientan a la mesa juntos, ¿acaso la esposa se dirige a su esposo con una voz alta, usando expresiones como «esposo mío, honorable presidente de tal y tal empresa»? ¿Haría esto? No. Hablarían suavemente el uno con el otro para que los demás no puedan escuchar lo que están diciendo. La oración es una conversación entre Dios y una persona que tiene la vida verdadera dentro de sí. Las personas dicen que orar es como respirar. Permítanme preguntarles algo. ¿Son los vivos los que respiran o los muertos? ¿Es necesario preguntar esto? ¿Alguna vez han visto a un cadáver respirar? Si orar es como respirar, sabemos que las personas vivas respiran automáticamente. Si orar es como respirar, una vez que son salvos y el problema de sus pecados ha sido resuelto, automáticamente orarán a Dios. Se encontrarán orando automáticamente y naturalmente. Pero si no han sido salvados y sus pecados están obstruyendo el camino, quizá oren en forma de cántico, o en discurso, o en un sermón, pero nada de esto les servirá. Si alguno de ustedes ha tenido el hábito de orar, por favor, piensen en esto detenidamente. Pregúntense si Dios realmente ha escuchado sus oraciones. Si no ha habido un momento en que el problema del pecado entre ustedes y Dios haya sido totalmente resuelto, pueden suponer que Dios nunca ha escuchado sus oraciones. Vayamos a Jeremías capítulo 5. Está justo después del libro de Isaías. Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, versículo 25. Jeremías capítulo 5, versículo 25. Las iniquidades de ustedes les han quitado estos beneficios, sus pecados los han privado de estas bendiciones. Vean esto. Supongamos que Dios quiere darle algo bueno a esta persona. ¿Saben qué es lo mejor que puede darnos Dios? ¿Creen que es algo que pueden usar para ganar dinero? ¿Creen que es inteligencia para ayudarnos a tener éxito académicamente?
¿Creen que es algo para ayudarnos a tener éxito en esta vida? Quizá una mujer joven que encuentra a un joven rico y guapo con quien casarse, piense que él es un regalo de Dios. Pero tampoco es eso. El regalo más grande que viene de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que nosotros nazcamos de nuevo, y es a través del Espíritu Santo que podemos conocer y recibir todo lo que Dios nos da. El regalo más grande que viene de Dios es el Espíritu Santo. Por favor, repitan después de mí: sus pecados los han privado de estas bendiciones. La bendición que viene de Dios para nosotros es el Espíritu Santo, pero si este pecado permanece allí, el Espíritu Santo no puede venir a ustedes. Si sus pecados permanecen allí frente a Dios, el Espíritu Santo no puede entrar en sus espíritus. No inventé estas palabras, ¿verdad? Sus pecados. Esto aquí son sus pecados. Sus pecados los han privado de estas bendiciones, el Espíritu Santo. Pero una vez que el problema del pecado es resuelto, el Espíritu Santo viene a ustedes automáticamente. Cuando este problema de su pecado ha sido resuelto, el Espíritu Santo viene a ustedes automáticamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden resolver el problema de su pecado? ¿Acaso no es este el mayor problema que necesitamos resolver? Ahora veamos Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Leeré desde el versículo 9. Versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Observen lo que dice aquí. Hay algo de lo que las personas no se dan cuenta. Hay algo que las personas no saben. Probablemente nunca han alimentado cerdos, ¿cierto? Y probablemente no sepan lo sucios que son realmente. En el pasado hubo un tiempo en el que criaba cerdos. Si ven un chiquero, verán a los cerdos caminando y sentándose en su propio excremento. También huelen terrible. Son animales muy sucios. Pero Dios dice que hay algo incluso más sucio que eso, y es el corazón del hombre. En el transcurso de sus vidas en este mundo hasta ahora, probablemente no hayan pensado que su corazón es particularmente sucio, malvado o engañoso, ¿o sí? Probablemente no han pensado que su corazón es engañoso, pero permítanme preguntarles algo. Un cerdo no miente. Si un cerdo está lleno, no emite ningún sonido. Pero cuando está hambriento, hace mucho ruido, chilla y gruñe. Los cerdos no mienten. Pero, al estar viviendo sus vidas hasta ahora, ¿acaso nunca han dicho una sola mentira? Eso es ser engañoso. Un cerdo no es engañoso, pero en nuestros corazones hay engaño. Nos encontramos con alguien y por fuera sonreímos, los saludamos, les preguntamos cómo están y generalmente fingimos estar felices de verlos, pero ¿qué tal por dentro? Por dentro podríamos estar pensando, si tan solo tuviera una pistola con silenciador, le dispararía ahora mismo. Por fuera, quizá estrechen su mano y digan, «Hola, ¿cómo has estado?» Pero esto es terriblemente engañoso y malvado. Luego,
Hay momentos en los que no soportamos ver que otros tengan éxito. Nos volvemos envidiosos y celosos. Digamos que hay cierto caballero que solo está sentado tranquilamente sin hacer nada. Puede dar una muy buena impresión. Las personas quizá lo vean y tengan la impresión de que es educado y que tiene una actitud amable. Pero supongamos que se acercan a él y dicen o hacen algo que lo ofende. Si se acercan a él y lo acusan de haber hecho algo que él no hizo, su enojo podría surgir inmediatamente. Quizá grite, ¡bastardo! ¿Por qué reaccionaría así? Es por la maldad que está dentro de él. Si no hubiera maldad dentro de esa persona, sin importar cuánto le molesten, permanecería calmado. Solo basta con ir y tocar suavemente a alguien para que esta persona se moleste. Odio, ira y maldiciones surgirán dentro de ellos. ¿Por qué es eso? Es una señal de que hay maldad dentro del hombre y de que hay engaño. En otras palabras, hay pecado dentro del hombre. Y entonces, aquí dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Piénsenlo. En el transcurso de sus vidas en este mundo hasta ahora, no han estado conscientes de qué tan engañoso es su corazón, de lo malvado que es, y de lo pecaminoso que es. ¿Quién puede comprenderlo? Ya que han sido ignorantes de este hecho hasta ahora, han vivido su vida como si ni siquiera existiera este problema. Este es el punto. Este es el problema. Permítanme explicarlo de esta manera. Supongamos que hay una célula cancerosa dentro de su cuerpo. A las células cancerosas no les gusta el oxígeno, por lo que el cáncer dentro de ustedes continúa creciendo poco a poco, pero aunque está creciendo, ustedes son completamente inconscientes de ello, no tienen idea en lo absoluto. Es solo cuando el cáncer se ha desarrollado al punto de causar dolor que lo descubrimos. Pero entonces es demasiado tarde. En ese momento ya no hay tiempo de curarlo. De manera similar, aunque hay pecado, maldad y engaño dentro del hombre, las personas viven sus vidas inconscientes de ello, sin ser conscientes de ello, y después, cuando se enteran, ya es muy tarde, tal como las personas que descubren que tienen cáncer muy tarde. Necesitan darse cuenta antes de que sea demasiado tarde. Necesitan darse cuenta del engaño, la maldad y el pecado dentro de ustedes. Su situación es la de una persona sosteniendo una bomba de tiempo. Vean lo que dice después, en el versículo 10. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Miren esto, dice que un día Dios dará a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. En otras palabras, juzgará a todos. Así que, está diciendo que no importa el pecado que hayan cometido, serán castigados por ese pecado. Ese es el juicio. Un día, el tiempo llegará cuando serán castigados por todos los pecados que han cometido durante su vida en este mundo, independientemente de si cometieron esos pecados intencionalmente o no. ¿Por qué? ¿Quién puede comprenderlo? Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Ese es el punto. Dios sondea el corazón y examina los pensamientos. Debido a que Dios nos conoce por dentro y por fuera, sabe lo que pensamos en nuestro corazón, lo que queremos y lo que hacemos, y llegará el día en que tendremos que pagar por todas estas cosas. Entonces, este es un problema realmente serio.
Cuando las personas hacen algo malo, piensan que están a salvo mientras no las atrapen. Cuando cometen un crimen sin que nadie lo sepa, incluso si pasan inadvertidos, sus acciones no han pasado por alto a los ojos de Dios, quien ve todo como si fuera iluminado por un relámpago. Un relámpago puede cruzar el cielo desde muy lejos, pero su luz brillante incluso puede iluminar su habitación. Dios lo sabe todo. Quizá eviten ser atrapados por las leyes del mundo, pero no podrán escapar del juicio de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 5, en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5, versículo 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje contra su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Entonces, ¿qué tipo de pecados son juzgados y qué tipo de pecados envían a una persona al infierno? La mayoría de la gente piensa que una persona será enviada al infierno por cometer pecados grandes como robar y matar, pero no por pecados menores. Y por ello, los pecados menores ni siquiera los consideran pecados. ¿Qué dijo Jesús sobre esto? Observen lo que dice aquí. Todo el que se enoje con su hermano. Aquí, cuando dice hermano, incluye a sus hermanos, sus amigos y a cualquier persona en este mundo con la que se enojen. Enojarse, molestarse, estar furioso con alguien. La Biblia dice que cada vez que hacen esto, sin importar quién sea, serán juzgados. Todos, sin excepción. No solo los pecados graves serán juzgados. Y quizá el pecado más elemental de todos es el enojarse con alguien. Probablemente no hay ni una sola persona en este mundo que no se haya enojado. Cualquiera que le diga insensato, insensato, esto es un insulto. Está diciendo que si dicen algo como eres un idiota o eres estúpido, irán al infierno por este pecado. No estoy inventando esto. Veamos el versículo 22. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Dios parece un poco extremista, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si envía al infierno a todos los que se enojen un poco o maldicen a alguien? No se encuentra nadie en este mundo que nunca haya insultado a alguien o que nunca se haya enojado. Entonces, ¿acaso eso no significa que todos en este mundo tienen que ir al infierno? Creo que puede parecerles difícil aceptar estas palabras. Por eso, tienen que recibir salvación. Pongan un separador aquí y vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Está justo al final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Leeré desde el versículo 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho,
conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. ¿Qué significa todo esto? Esta línea representa la historia de la humanidad. Estos son los 7 años de tribulación. Cuando Jesús regrese, la historia de este mundo actual llegará a su fin y se establecerá el reino de los 1000 años. Y luego, al final, todos los que han nacido en este mundo, todas las personas que han muerto sin recibir salvación, cada uno de ellos resucitará en ese momento. Cualquiera que haya nacido en este mundo, sin excepción, será resucitado en ese momento. Por favor, repitan después de mí. Juan capítulo 5, versículo 29. Repitan después de mí. Y saldrán de allí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal, resucitarán para ser juzgados. Esta es la resurrección de condenación. Las personas serán resucitadas en ese momento para ser juzgadas. Digamos que este es el tribunal del juez. Este es el tribunal del juez. Y el juez se encuentra sentado ahí. Y hay algunas personas de pie esperando a ser juzgadas. Estas personas están esperando a ser juzgadas, y frente a ellas hay libros. Y aquí, en el tribunal frente al juez, se encuentra otro libro. Este es el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres no se encuentran registrados en el libro de la vida serán juzgados. Aquellos cuyos nombres estén en el libro de la vida no tendrán que enfrentar este juicio. Los nombres de las personas que han nacido de nuevo están escritos allí. Leamos el versículo 12 una vez más. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Este es un solo libro. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Entonces estas personas son juzgadas. Así que, tomemos a esta persona de aquí. Aquí está la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, la cuarta persona, y esta es la quinta persona. Supongamos que esta primera persona solo se enojó una vez en toda su vida. Solo perdió los estribos una vez. Se enojó. Esta persona solo se enojó una vez. Como resultado, esta persona es juzgada por ese pecado y es enviada al infierno. Y al llegar al infierno, recibe el castigo por ese pecado de haberse salido de sus casillas una vez en toda su vida. En el infierno, solo son castigados por lo que hicieron. Hace poco, en Jeremías capítulo 17, leímos que a cada hombre se le da según el fruto de sus obras. El infierno es donde una persona recibe el castigo por lo que ha hecho. Si solo han perdido los estribos una vez, solo recibirán el castigo por ese único pecado. Digamos que esta persona dijo una mentira. Entonces recibirá el castigo por esa mentira. Si mintió 2 veces, recibirá el castigo por esas 2 mentiras. Esta persona robó algo. Así que, ciertamente, recibirá un castigo un poco más severo, y esta persona cometió adulterio. También recibirá un castigo severo. Esta persona desobedeció a sus padres, y será castigada por ello. Si solo fue una vez, será castigada por ese único pecado. Si lo hizo 2 veces, será castigada por esos 2 pecados. El infierno es el lugar en el que las personas son castigadas conforme a lo que han hecho. Entonces, ese es el juicio. Y el infierno es el lugar
al que las personas son enviadas como resultado del juicio. Entonces, sin importar cuán pequeño sea el pecado que cometan, el precio por ese pecado deberá pagarse en el infierno, después de ser juzgados. No estoy inventando esto. Lo dice aquí en la Biblia. ¿No es así? Han aprendido que la Biblia definitivamente es verdad, ¿cierto? Puede que no quieran admitirlo en su corazón, o creerlo, pero este hecho claramente es verdad. Veamos el versículo 13. El mar devolvió sus muertos. La muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Aquellos que murieron en el mar serán resucitados del mar. Elementos como el hidrógeno, los cuales conforman los elementos originales del cuerpo, permanecen incluso al ser quemados. Estos entran en la tierra y se mezclan hasta formar el suelo. Pero mientras el espíritu de la persona permanezca vivo, la resurrección no representa ningún problema. Entonces, todos los que mueren sin ser salvos, primero van a los dominios de la muerte, y luego, en este punto en el tiempo, serán resucitados y juzgados, y luego lanzados en el lago de fuego. Pensemos en esto. Supongamos que mientras leen la Biblia y escuchan estas palabras, piensan para sí mismos, vamos, esto no puede ser verdad. No creo que sea verdad. Y realmente no están aceptando todo esto en su corazón. Si ese es el caso, ¿qué harán cuando estas palabras se vuelvan realidad para ustedes? Entonces ya será muy tarde, ¿cierto? La Biblia dice que el infierno es un lugar de fuego ardiente. La razón por la que no morirán en el fuego es porque estarán en un cuerpo resucitado que no se consumirá. Un cuerpo resucitado no se consumirá ni desaparecerá. Incluso el cuerpo de un pecador no será uno que se consumirá y desaparecerá después de ser resucitado. Será eterno. Por esto, Jesús habló de esta manera en Mateo capítulo 5. Regresemos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Jesús no estaba siendo sarcástico, estaba relatando los hechos tal como son. Versículo 25. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez, el juez al guardia, y te echen en la cárcel. Aquí usó la metáfora de un tribunal. Aquí está el juzgado. Y este es el camino hacia el juzgado. Aquí, una persona está yendo por este camino. Y esta persona lo está guiando. Lo guía, pero ¿a dónde se dirigen?
Este es el lugar en el que las personas son juzgadas. Esta persona que camina al frente es el fiscal. Por lo general, no es el fiscal quien lleva al acusado a la corte. Ese es el trabajo del policía o del guardia de la prisión, ¿no es así? Pero en esencia, es lo mismo que el fiscal llevando al acusado ante la corte. Y está diciendo, vamos, tienes que enfrentarte al juicio. Aquí, Jesús está usando como ejemplo un juicio público para explicar el juicio final. Y dijo que esta persona que está caminando atrás debe ponerse de acuerdo con su adversario, el fiscal que camina frente a él. Cuando dice que lleguen a un acuerdo, se refiere a resolver el problema arreglando las cosas con el fiscal. Si antes de llegar a la corte resuelven el asunto con el fiscal, el asunto se retira y no tienen que ser juzgados. Pero si observan aquí, Jesús dijo, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible, hazlo mientras vayan de camino al juzgado. ¿De qué camino está hablando? Este camino. Este es el camino de la vida. El camino que las personas recorren durante sus vidas en este mundo es el camino que termina en el juicio final. Justo ahora, ustedes andan por este camino que terminará en el juicio. Todos los que nacen en este mundo andan por este camino, y no hay otro sendero que puedan tomar sobre este camino. Toda persona anda por este camino hacia el juicio. Entonces Jesús dijo que debemos resolver el asunto con nuestro adversario antes de que estemos ante el juicio y seamos juzgados. Luego, ¿a qué se refiere con el adversario? Este adversario es la conciencia dentro de ustedes. Es la conciencia dentro de ustedes. Cada persona tiene dos lados en su corazón. Tiene su propia voluntad, pero a la vez, su conciencia lo sigue molestando. Su conciencia continúa atormentándolo. El hecho de que suframos de una conciencia culpable es prueba de que andamos por el camino hacia el juicio. Esa es la evidencia, la prueba. El que sus conciencias les preocupen es una clara señal de que serán juzgados. Entonces, con respecto al hombre poniéndose de acuerdo con su adversario, una vez que sea salvo, se dará cuenta de que su conciencia ya no le molestará. Esto es ponerse de acuerdo con su adversario. Cuando son salvos, llegan a un acuerdo con su conciencia, descrita aquí como el adversario, y entonces al andar por el camino con ella, su conciencia ya no les molesta, por lo que ya no terminarán aquí. Por esta razón, deben ser salvos a toda costa. ¿Creen que sería bueno ser salvos, pero realmente no es importante si no pueden? Veamos lo que dice aquí. Leámoslo de nuevo, versículo 25. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez, el juez al guardia, y te echen en la cárcel. Esta cárcel es el infierno. Versículo 26. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Aquí, la cárcel, se refiere al infierno. Y cuando dice, no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo, significa que no podrán salir hasta que hayan pagado el precio completo por todos sus pecados. ¿Qué es un centavo? Es la unidad monetaria más pequeña que tenemos. En los Estados Unidos, el dólar es la unidad más grande. Está el dólar, el cuarto de dólar, la moneda de 10 centavos, la de 5 centavos y la de 1 centavo. El centavo es la unidad más pequeña de todas.
Entonces, debe pagarse el precio hasta por el más pequeño de los pecados. Si no pagan el precio por sus pecados, el problema de su pecado permanece. Deben pagar el precio por sus pecados. Piensen en su propia situación. Piensen en los pecados que han cometido en el curso de sus vidas en este mundo hasta ahora. Quizás se han enojado o han mentido. Tal vez han sentido envidia o celos, o han engañado a otras personas. Quizá incluso han cometido adulterio. Pregúntense si han pagado por completo el precio por estos pecados que han cometido. ¿Han pagado el precio, hasta el último centavo, por todos sus pecados? Reflexionen detenidamente en sus vidas hasta ahora. Pregúntense si han pagado el precio por cada uno de sus pecados, hasta por el más pequeño de ellos. Versículo 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él vaya al infierno. Supongamos que han adulterado en su corazón. No han puesto en acción sus pensamientos, pero han adulterado en su corazón. Puede que como mujeres hayan visto a un hombre, o como hombres hayan visto a una mujer de esta manera, pero han cometido esto en su corazón. Eso también será juzgado. Por lo que Jesús dijo, si tu ojo derecho te hace pecar, si han usado su ojo derecho para ver a un miembro del sexo opuesto teniendo pensamientos adúlteros, entonces deberían sacar ese ojo. Y si han golpeado a alguien, o cometido algún otro pecado con su mano derecha, dice que deben cortarla. De otra manera, todo su cuerpo deberá ir al infierno, a causa de su ojo derecho o de su mano derecha. Dice que todo su cuerpo será arrojado al infierno, su cuerpo. Pero si sacan su ojo derecho, seguirán pecando con el ojo izquierdo. Incluso si se cortan sus propias manos, seguirán pecando. Así que, al examinar este asunto, descubrimos que el pecado en realidad está en el corazón. El pecado está en su corazón. Este es el punto. Es un problema extremadamente serio. A fin de cuentas, el hombre no es más que un manojo de pecados, un bulto de pecados. Vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Leeré desde el versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Justo antes de esto,
los versículos del 18 al 20, hablan de las personas que no conocen a Dios. Dice que tales personas que dicen que no hay Dios serán juzgadas con un terrible juicio. Pero aquí, desde el versículo 21, habla de las personas que conocen a Dios. Hay personas que conocen a Dios y que, sin embargo, serán juzgadas. Muchas personas piensan que, si creen en Dios y van a la iglesia, irán al cielo y evitarán ir al infierno. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Incluso si una persona ha profetizado en el nombre del Señor, ha expulsado demonios en el nombre del Señor y ha hecho muchos milagros en el nombre del Señor, si el Señor dice que nunca los conoció, la Biblia dice que esa persona irá al infierno. Vean lo que dice aquí. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Si han creído en Dios hasta ahora, pregúntense si han glorificado a Dios o si se han glorificado a ustedes mismos. Piensen en ello. Dicen que creen en Dios, pero piensen si quizás se han estado jactando de su prestigio, o de las glorias de su riqueza, o de su conocimiento, o de sus esfuerzos. ¿Realmente han estado glorificando a Dios? ¿O se han estado glorificando a ustedes mismos? Piensen en esto detenidamente. Siguiente, dice, ni le dieron gracias. Conocen a Dios, pero no están agradecidos con Él. ¿De qué pueden estar agradecidos? En el transcurso de un año, las personas que creen en Jesús tienen muchas oportunidades para estar agradecidos, dando donaciones en agradecimiento por la Navidad y donaciones de gratitud por una buena cosecha. Durante todo el año hay muchas oportunidades de mostrar su gratitud de esta manera. Pero aquí hace falta una expresión real de gratitud. Sin ese momento de verdadero agradecimiento, todo se vuelve inútil. ¿Cuál es este verdadero momento de gratitud? Es cuando pueden decirle a Dios, gracias por salvarme. Eso es lo que falta. Dios, mis pecados han sido perdonados. Este es el momento de salvación, y esto es lo que falta. En el curso de su vida hasta ahora, si no ha habido un momento en el que realmente hayan agradecido a Dios por su salvación, serán juzgados y enviados al infierno. La salvación no es algo que alguien más pueda hacer por ustedes. Si alguien les dice, solo di que eres salvo, necesitan saber que eso no es verdadera salvación. Si se dan cuenta en su corazón de la verdad a través de las palabras de la Biblia, el problema de su pecado es completamente resuelto, y la verdadera paz se apodera de su corazón. Eso es la salvación. ¿Alguna vez han experimentado ese momento de agradecimiento por su salvación? No solo una cura temporal del pecado, sino el perdón eterno de sus pecados. Pregúntense esto. Ahora continuemos leyendo. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes
y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Si observan aquí, habla de relaciones naturales del hombre y la mujer, como una pareja casada. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, se forma una familia. La relación entre ese esposo y su esposa va de acuerdo con estas relaciones naturales. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que van contra la naturaleza? El que un esposo rechace a su esposa y tenga una relación sexual con otra mujer va en contra de las relaciones naturales. También va en contra de las relaciones naturales el que una esposa rechace a su marido y tenga una relación sexual con otro hombre. Dios estableció la institución de la familia para que un hombre y una mujer pudieran tener una relación natural entre sí, como una pareja casada, y así mantener el orden en la familia. El objetivo de Dios al crear al hombre era formar un receptor para su amor. Dios creó las cosas para que el hombre también tuviera a su pareja en el amor. Pero la gente destruye este orden natural. Los niños que provienen de hogares en los que los padres no tienen una relación adecuada entre sí pueden terminar yendo por un mal camino. Este es un problema realmente importante. El orden en la familia se rompe porque la relación no es lo que debería ser. Es cuando estas relaciones se vuelven poco saludables y van en contra de la naturaleza que surgen muchos pecados. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes. ¿De qué está hablando aquí? De la homosexualidad, de dos hombres teniendo una relación sexual entre sí. Puede que estas palabras hayan sido registradas hace 2000 años, pero este terrible pecado es muy evidente hoy en día en nuestro mundo. Esto es lo que la Biblia dice, pero deciden ignorarlo por completo. Ahora veamos el versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Veamos lo que dice aquí. ¿Acaso esto no suena algo extraño? Tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Probablemente muchos de ustedes han llevado sus vidas hasta ahora sin siquiera pensar en hacer esto. Quizá piensen, esto es una tontería. ¿Tomar en cuenta el conocimiento de Dios? Ni siquiera pueden ver a Dios, así que ¿cómo pueden tomar en cuenta su conocimiento? ¿Qué significa tomar en cuenta a Dios en el conocimiento de ustedes? Lo que sea que amen, es lo que tienen en cuenta en su conocimiento. Si una mujer, llamada señorita López, se enamora de un tal señor Pérez, siempre estará pensando en él. Pensará en él cuando esté en casa, pensará en él en el trabajo, pensará en él cuando vea a otros jóvenes mientras camina por la calle. Siempre lo tendrá en su conocimiento, o en su mente. ¿Por qué? Porque lo ama. Y hay quienes solo piensan en el dinero. Ya sea que estén despiertos o dormidos, en lo único que piensan es en el dinero, ven todo con relación al dinero, y debido a que aman el dinero, es lo único que hay en sus corazones. Y ya que no aman a Dios, no toman en cuenta su conocimiento. La verdadera felicidad en las personas surge al obtener aquello que más aman. Pero, supongamos que la persona a la que aman es Dios. Si esa persona a la que aman tanto y por la que están dispuestos a dar sus vidas fuera Dios, ¿no serían felices? Serían realmente felices. Una de las razones y el propósito de Dios al crear al hombre fue para que pudiera ser amado por el hombre. Desde la perspectiva de Dios, Él solo quiere amar al hombre incondicionalmente. Y quiere que el hombre conozca su amor
y que el hombre lo ame. Quiere que haya una relación de perfecto amor entre Él y el hombre. Un amor que esté dispuesto a sacrificarlo todo. Este es el privilegio especial que se le dio al hombre. Es algo por lo que deberíamos sentirnos realmente orgullosos y por lo que deberíamos estar extremadamente felices. ¿Quién es Dios? Es el creador de los cielos y la tierra. Es aquel que controla la historia de la humanidad. Es el Ser Supremo, el Dios que está cumpliendo el perfecto reino celestial eterno. Si pudieran amar a este Dios con todo su ser, ¿qué más podrían necesitar? Pero es imposible. ¿Por qué es imposible? Por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado tiene miedo de Dios. Dios es santo. Dios no tiene pecado. Dios es puro. Dios es glorioso. Como personas que han pecado ante Dios, ¿cómo podemos amar a este Dios? No podemos hacerlo debido a nuestros pecados. Vayamos a otro pasaje en la Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Continuemos en el versículo 4. Traicioneros, impetuosos, vanidosos, y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Vean lo que dice aquí. Dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Está hablando del presente. Hoy en día, las personas solo piensan en sí mismos. Las parejas casadas también solo piensan en sí mismas, por lo que, tan pronto descubren que son incompatibles, simplemente se divorcian. Solo piensan en sí mismos. Este es el fin de los tiempos. Después dice, la gente estará llena de avaricia. Si las personas son egoístas, es inevitable que el dinero esté relacionado. Las personas son avaras. Por eso los padres y los hijos se pelean por el dinero, y los esposos y las esposas se pelean por el dinero. Después dice, más amigos del placer que de Dios. ¿Acaso no es así hoy en día? Mientras escuchan estas palabras, deberían pensar, oh, es cierto. Soy yo el que se niega a tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Este soy yo. La vida que he estado llevando hasta ahora estaba equivocada. Dios es la fuente de bendición, y Dios es la fuente de vida. Todo proviene de Dios. Pero he estado viviendo mi vida hasta ahora despreciando a Dios, y no lo he tomado en cuenta en mi corazón. Vayamos a Proverbios capítulo 1. Pongan un separador aquí en Romanos capítulo 1 y vayamos a Proverbios en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Capítulo 1. Leeré desde el versículo 20. Clama la sabiduría en las calles. En los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de las calles transitadas. A la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo, ustedes los insolentes, se complacerán en su insolencia?
¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Observen aquí. La sabiduría clama en las esquinas de las calles transitadas. Esta sabiduría es Jesús. Mientras vamos por el camino de la vida, escuchamos la voz de la sabiduría. Respondan a mis reprensiones, yo les compartiré mis pensamientos y les daré a conocer mis enseñanzas. Si volvemos nuestros oídos a la sabiduría, un día, aquel, quien es sabiduría, nos dará el Espíritu Santo. Es cuando nos damos cuenta de la verdad en la palabra de Dios que recibimos el Espíritu Santo. Pero luego dice, como ustedes no me escucharon cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones. Necesitan ser salvos por medio de Jesús. Ese es el conocimiento y la sabiduría de Dios. Pero las personas maldicen y persiguen a aquellos que les hablan de esto, y ni siquiera intentan escuchar. Esto no solamente aplica a nuestros tiempos, siempre ha sido así. La gente no parece prestar atención. ¿Y saben lo que pasa como consecuencia de esto? Veamos el versículo 26. Ahora yo voy a reírme de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Una vez que el mundo entra en la tribulación, habrá una gran calamidad. Cuando les sobrevenga el miedo, cuando la puerta se haya cerrado y el terror se apodere de la gente, ese será el fin. Ahora yo voy a reírme de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino, entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Una vez que venga la tribulación, quizá lloren y se golpeen el pecho, clamando, pasó la cosecha, se acabó el verano, y nosotros no hemos sido salvados, pero entonces será demasiado tarde. Dice que el Señor se reirá de ustedes. Ahora, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Ya que aún vivimos en el tiempo en que podemos recibir la gracia de Dios, necesitan recordar que estas palabras del Señor son la voz de Dios. Las palabras de la Biblia son la voz de Dios. Estas son las palabras de Jesús. Mientras aún tengan esta oportunidad, por favor acepten estas palabras en su corazón. Acepten cuando la Biblia los reprenda y les diga lo que es pecado. He cometido estos pecados. ¿Qué puedo hacer para escapar de estos pecados? ¿Acaso no necesitan reflexionar y arrepentirse? La Biblia es la palabra de Jesús. Es la palabra de Dios. Dios les está hablando compasivamente, diciéndoles que se den cuenta de esta verdad. Pero en sus corazones no quieren escuchar. Regresemos a Romanos capítulo 1. Leeré de nuevo desde el versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia. Ahora, desde el versículo 29 y hasta el final del capítulo, se enumeran varios pecados. Mientras leen la lista, punto por punto, piensen en cuál de estos pecados aplica a cada uno de ustedes. No solo piensen que todos aplican a ustedes. Si hacen eso, no podrán encontrar ese cierto pecado que está en su corazón. Se han llenado de toda clase de injusticia. Cuando vayan a casa, revisen las cosas que tienen ahí. Si hay algo que hayan obtenido ilegalmente, de alguna manera, eso es un ejemplo de su injusticia.
maldad, pensamientos malos y viles, avaricia, ser avaro y materialista, y depravación, tener intenciones malvadas. Están repletos de envidia, también es un pecado ser envidioso, homicidios. Hablé de esto anteriormente, ¿no es así? Desacuerdos, meterse en discusiones y disputas, engaño, mentir y engañar a otros. Es un pecado serio el mentir y engañar a otros, incluso si solamente lo hacen una vez, y malicia. Son chismosos. Es un pecado chismear. Calumniadores. Encontrar fallas en los demás. Enemigos de Dios. Insolentes. Despreciar a otros y tratarlos injustamente. Soberbios. Menospreciar a otros. Y arrogantes. Alardear de dinero, apariencia, casas. Sea lo que sea, es pecado presumir de ello. Se ingenian maldades. Hacer planes malvados. Se rebelan contra sus padres. Desobedecer las palabras de sus padres y causarles dolor. Son insensatos. Se refiere a ser irrazonable. Desleales. No guardar una promesa que han hecho. Quizá haya circunstancias que son inevitables, pero hay personas que hacen promesas todo el tiempo y no las cumplen. Insensibles. Puede que tengan los medios y la oportunidad de mostrar compasión a alguien, pero no lo hacen. Despiadados. Está hablando de aquellos que son crueles y sin corazón. Con respecto a ser despiadados, incluso dentro del matrimonio, un esposo puede enfurecerse y golpear a su esposa sin piedad. Esto va para todos. Ser despiadado significa no tener misericordia y ser violento con otra persona. Versículo 32. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Aquellos que hacen tales cosas merecen la muerte. Esta pena de muerte es la sentencia de ser arrojados al infierno. Dios ha declarado que tales personas merecen la muerte. Por ello, el precio de estos pecados debe pagarse en su totalidad. Si este precio no es totalmente cubierto, el problema del pecado no se puede resolver. Ahora vayamos al capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Este versículo nos está diciendo, ¿por qué no somos castigados en cuanto cometemos el pecado? Es porque Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Nos da la oportunidad de arrepentirnos después de que pecamos. Estudiamos acerca de Caín. Caín mató a su hermano menor. Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel?, dándole a Caín la oportunidad de arrepentirse. Si se hubiera arrepentido en ese momento, pudo haber sido perdonado. Entonces, ¿por qué las personas no son castigadas en cuanto cometen un pecado? Es porque Dios les está dando la oportunidad de arrepentirse. Pero, ¿qué es lo que la gente piensa? Ya que no son castigados de inmediato, la gente piensa, incluso si peco, nada me sucede. Dios no existe. Una persona quizá robe y mate, pero Dios no la castiga inmediatamente. Por ello piensa que Dios no existe. Niega la existencia de Dios. Está experimentando la misericordia de Dios, la compasión de Dios y la generosidad de Dios al recibir esta oportunidad de arrepentirse, pero simplemente lo ignora. Ahora vean el versículo 5. Pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira. Vean lo que dice aquí.
Dios no va a estar esperando por siempre. Algún día llegará el día de la ira para aquellos que no se arrepientan, el día del juicio. Necesitan arrepentirse. Deben pedir perdón por sus pecados ante Dios y arrepentirse. Cuando no se arrepienten, están insultando a Dios. Le están faltando al respeto a Dios. Sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Constantemente están aumentando este castigo que vendrá sobre ustedes. Está aumentando continuamente. Entonces, los pecados menores que hayan cometido recibirán un castigo menor, y a mayor pecado mayor castigo, en el infierno. Entonces, el castigo se está acumulando. Ahora vean el versículo 9. Versículo 9. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Anteriormente en Mateo capítulo 5, leímos que la carne irá al infierno. Eso es lo que dice, y aquí dice que el espíritu sufrirá angustia. Me gustaría hablar brevemente de esta angustia que experimentará el espíritu, y luego nos detendremos por hoy. La angustia del espíritu. Vayamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículo 2. Juan capítulo 13, versículo 2. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Aquí, este hombre llamado Judas Iscariote era uno de los discípulos de Jesús, pero mientras seguía a Jesús, descubrió que no era lo suficientemente emocionante para él. Los líderes de los judíos querían matar a Jesús, y Judas vio que no habían encontrado la oportunidad para hacerlo. Así que pensó que él podría ayudarlos, y decidió traicionar a su maestro. La Biblia dice que fue el diablo quien plantó este pensamiento en su mente. Leamos lo que viene después, en el versículo 26. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Este es un pedazo de pan en la última cena. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato. Jesús estaba hablando de la persona que lo traicionaría. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Vean lo que dice aquí. Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Versículo 30. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. Ya era de noche. Salió, pero ¿a dónde fue? Fue con los principales sacerdotes para traicionar a Jesús. Así es como Judas Iscariote traicionó a Jesús. Pero, mientras traicionaba a Jesús, su conciencia no le molestaba en absoluto. ¿Saben por qué? Porque Satanás, el diablo, había entrado en su corazón y se había apoderado de él. Su conciencia estaba anestesiada, de manera que, aunque estaba traicionando a su maestro, su conciencia no le molestaba en lo absoluto. Esto indica que el poder del diablo había adormecido su conciencia. Están escuchando toda esta plática acerca de la Biblia. Pero si aún no han recibido salvación, y mientras escuchan todo esto, su conciencia no les molesta. Si no les molesta en lo absoluto, y no tienen el deseo de arrepentirse, lamento tener que decirles esto, pero se encuentran en una situación muy peligrosa. Extremadamente peligrosa. ¿Saben por qué? Es porque sus pecados han adormecido su conciencia. Entonces, aunque escuchan todo esto acerca del pecado, no se sienten preocupados.
así como no sienten nada cuando están bajo anestesia y un cirujano toma un bisturí y los abre. Debido a que su conciencia ha sido anestesiada, no están preocupados en lo absoluto, incluso cuando la Biblia les dice todo acerca del pecado y que serán juzgados. Eso es extremadamente peligroso. Satanás se ha apoderado de sus corazones para evitar que reciban salvación. Vayamos a Mateo capítulo 27. Versículo 1. Mateo capítulo 27, versículo 1. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Él traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Condujo a estos villanos al lugar secreto donde estaba Jesús y lo entregó. Así es como fue traicionado. Jesús fue arrestado y llevado primero para ser juzgado por los líderes religiosos. Ahí fue condenado a muerte. Jesús fue juzgado 2 veces, una vez por los líderes religiosos y la segunda vez en un tribunal secular. El tribunal secular es donde fue juzgado por el gobernador romano. No podían sentenciarlo a muerte mediante un tribunal religioso, y por ello fue entregado a Poncio Pilato. Vean el versículo 3. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús. Aquí cuando dice condenado, significa que vio que Jesús había sido sentenciado a muerte. Al ver esto, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. He pecado, dijo, porque he entregado a la muerte a un inocente. Había entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron. Allá tú. Cuando vio que Jesús había sido sentenciado a muerte, Judas comenzó a arrepentirse en su corazón. ¿Por qué sintió este remordimiento? Fue porque Satanás había entrado en su corazón, pero ahora Satanás se había apartado de él. Y entonces su conciencia comenzó a atormentarlo. Y se dio cuenta, Jesús no tiene pecado, y yo lo he traicionado. Así que tomó las 30 monedas de plata que había recibido, regresó con los ancianos y los principales sacerdotes y dijo, he entregado sangre inocente. Pero ellos respondieron, ¿de qué estás hablando? No es asunto nuestro. Y rechazaron el dinero. Siguiente, veamos el versículo 5. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Si ven en el libro de Hechos capítulo 1, encontrarán que dice que Judas cayó de cabeza, se reventó y se derramaron sus intestinos. ¿Saben lo que significa eso? Es el tormento del espíritu. El tormento que experimenta el espíritu es el mismo que sufre la conciencia. Mientras viven en este mundo, su conciencia no los atormenta mucho, ya que está adormecida. Pero, desde el momento en que sean arrojados al infierno, el adormecimiento desaparecerá de su conciencia. Debido a que el diablo también será arrojado al infierno, ya no podrá tener control sobre ustedes. Entonces, en ese momento, sus conciencias volverán a su estado original, en el infierno. Así que, será entonces que todos los pecados que han cometido en este mundo comenzarán a apuñalar su conciencia como agujas y espinas. La conciencia de Judas Iscariote estaba tan profundamente atormentada, estaba en tal agonía, que se ahorcó. Cayó de cabeza, se reventó por la mitad, y todos sus intestinos se derramaron.
¿Qué significa ser salvo? Ser salvo es un asunto de primero conocer sus pecados en su conciencia y luego ser liberados de esos pecados. La salvación es ser liberados del tormento de sus conciencias. Si no experimentan esto, al momento en que sean arrojados al infierno, su conciencia será liberada de las garras del diablo y experimentarán un tormento insoportable. Entonces, existe el tormento del espíritu y el tormento de la carne. Como dije anteriormente, en ese tiempo, su cuerpo ya habrá resucitado y por lo tanto no podrán morir. Así que por favor, sean honestos consigo mismos y sean honestos ante Dios. Piensen en los pecados que han cometido y con toda sinceridad pidan a Dios que los perdone. Confiesen sus pecados ante Dios y pídanle perdón. Vamos a orar. Antes de orar, recuerden que cuando cometen pecados en contra de otras personas, también están cometiendo esos pecados contra Dios, porque han desobedecido la palabra de Dios. Necesitan arrepentirse de sus pecados, no ante otras personas, sino ante Dios. Necesitan confesar, con sinceridad. Esa es la única forma en que podrán entender los versículos que hablan del perdón. Padre Celestial, todos nacimos en pecado y hemos llevado nuestra vida cometiendo pecados. Hemos vivido nuestras vidas sin saber qué es el pecado. Y debido a que el pecado se ha apoderado de nuestros corazones, ni siquiera sabíamos que estábamos pecando. Nuestras conciencias no se turbaron mientras pecábamos, y por eso hemos vivido nuestras vidas con corazones malvados y desvergonzados. Señor, oramos para que despiertes los corazones de aquellos que inclinan sus cabezas ante ti ahora. Haz que cada persona sea consciente de los pecados que él o ella han cometido ante ti, y ponga esos pecados ante ti de rodillas. También oramos para que los guíes a volverse a ti y pidan con toda sinceridad el perdón de sus pecados. Y te pedimos que los guíes para que puedan aceptar tus palabras con un corazón humilde. Oramos en el nombre del Señor. Amén.